Bueno, seguimos aquí en el sindicalismo, el protagonistas y su historia, y ahora nos visita Marcelo Fernández de la CGE, la RA. La problemática de la pequeña y mediana empresa en este último tiempo realmente se ha vuelto muy grave. Hemos asistido a un cambio en lo que tiene que ver con las alianzas y con la vinculación con el movimiento obrero, y también de alguna manera la idea de pequeña y mediana empresa nos remite a los tiempos fundadores del primer peronismo y sobre todo a la figura de José Gelbar, ¿no, Marcelo? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto, gracias por la invitación. Sí, bueno, como vos decís, todo lo que dijiste es verdad. Hoy hay un cambio importante, estamos sufriendo las pymes un cambio en la política económica y productiva. Esto ha llevado a una alianza estratégica que estamos haciendo con el movimiento obrero, tanto con la CGT como la CTA, para luchar juntos, para poder convencer al gobierno, primero de un diálogo, y a través de ese diálogo cambiar las políticas que tanto están perjudicando a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, en realidad la figura de José Gelbar es la que marca que de alguna manera ejerce una especie de tutoría, ¿no? de respeto, es una figura predominante dentro del ámbito de las pymes. Y vamos a comenzar nuestra charla con Marcelo recordando algo que fue fundamental en el desarrollo de nuestras políticas económicas, aunque lamentablemente fue breve, que son los fundamentos del pacto social que pretendió llevar adelante el gobierno de Juan Domingo Perón, iniciado con el gobierno de Héctor J. Cámpora, naturalmente, a través del denominado pacto social. Las leyes son las siguientes: ley de inversiones extranjeras, proyecto de ley sobre comercialización de granos y carnes, ley de fomento agrario, ley de corporación de empresas nacionales, ley de promoción industrial, ley de suspensión de desalojos, ley de representantes de empresas extranjeras, proyecto de condonación de sanciones, multas, recargos e intereses por infracciones impositivas, ley de represión penal para las desalojaciones fiscales, ley de formación minera, ley de creación de la corporación para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, impuesto a la renta potencial de la tierra, ley de regionalización de los directorios de los bancos de la Nación Argentina y Nacional de Desarrollo, modificación de la ley de bosques, ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social, ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria, ley de defensa del trabajo y la producción nacional, ley de nacionalización de los depósitos bancarios, régimen para financieras parabancarias, nacionalización de los bancos desnacionalizados en los últimos años. Lo estaba observando a Marcelo mientras reproducíamos este video de José Gelbar y lo veía con voluntad de subirse una máquina del tiempo, ¿no? Sí, bueno, Alberto, vos imaginate que esto es música para los oídos. La ley de defensa de la producción y el trabajo nacional está vigente. Vos sabés que increíble, está vigente, salvo que la dictadura militar le vetó, creo que eran de 9 o 10 artículos, le vetó 9 y le dejó uno solo. Y sigue vigente, es increíble, se podría haber retomado, modificado. Yo fui diputado por el Frente para la Victoria en el 2005-2009 y realmente intenté hacer algunas cuestiones de estas, pero bueno, dado el marco que teníamos político, tal vez no hacía tanta falta, porque en realidad teníamos medidas que nos estaban defendiendo y protegiendo el trabajo y la producción nacional. Pero tener una ley nos hubiera permitido darle continuidad a esto. Fíjate que decía ley de la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa. O sea, Gelbar en la cabeza tenía realmente lo que debía ser un país, es decir, con las pymes como motor de la economía, como distribución de la riqueza, como dadores de mano de obra, como desarrollo local y regional. No nos olvidemos que la industria en cualquier ciudad es dadora de mano de obra, es dadora de empleo, de trabajo, le puede agregar valor a las materias primas que produce una región. Porque Gelbar también decía, y acá en los 14 puntos, por supuesto que no sale, pero una de las cosas que a mí me marcó mucho, es que Gelbar decía que en cada lugar donde se genere un recurso natural debe radicarse una industria que le agregue valor. Y cabe destacar que fue el ministro de Economía más exitoso que tuvo la República Argentina, y esto fue reconocido por diferentes, hasta economistas, fue reconocido por el diario Clarín cuando cumplió 60 años.
que cuando hacía los ministros de Economía que habían pasado, que Helvar había sido el mejor. Y cabe destacar también que Helvar era polaco, que solamente había cursado 4º grado de primaria, pero tenía una calle infernal, tenía un conocimiento... Exactamente. Entonces digo, la verdad que terminó con un verso que a los economistas, y que me perdonen, les debe molestar, les debe doler, pero terminó con el verso de que los economistas tenían que manejar la producción y tenían que manejar los números de un país. Perón, que era un sabio en esto, cuando hizo su alianza estratégica para volver al país, como vos decías cuando comenzabas el programa, Alberto, pensó y diseñó, junto con Helvar y con José Ignacio Rucci, el Pacto Social. Y realmente el ideólogo que tuvo esto fue Helvar, que lo convenció a Perón. Pero Perón, cuando decide regresar al país, le dice: yo regreso, don José, si usted es ministro de Economía. Y primero se lo impuso a Cámpora, que no tuvieron una gran relación, pero bueno, convivieron ese tiempo. Y después, cuando él asume, cuando gana las elecciones, el 23 de septiembre, lo ratifica como ministro de Economía hasta su muerte y continúa un periodo de María Estela de Martínez de Perón, pero bueno, obviamente sus ideas necesitaban mucho apoyo político. No se podía tener esas ideas sin el apoyo político que le daba Perón. Y obviamente cuando vino la fuerza de la derecha, bueno, ya lo que todos conocemos de la historia argentina, Helvar se tuvo que ir. Y algo que, si me permitís aclarar en la historia, y vos lo debés decir mejor que yo, pero vale la pena recordarlo, que todo el mundo dice que después de Helvar vino Rodrigazo y todos olvidan que vino Gómez Morales en el... Helvar, digamos, tuvo mucha resistencia. Vos fíjate que la historia marca que cuando Rucci firma el Pacto Social dice: firmé mi sentencia de muerte, ¿no? Porque bueno, justamente lo que pretendía el Pacto Social era poner un acuerdo de precios y de salarios y de visibilidad y de previsibilidad para las empresas y de empresarios, para darle continuidad a un proyecto económico donde la distribución de la riqueza fuera el eje y donde la producción nacional y el consumo interno fuera el motor de la economía. Algunos no lo interpretaron así, seguramente fue un error político de algunos, reconocido con el tiempo, porque yo he escuchado muchas veces hablar al que era el movimiento montonero, y realmente se convenció que tenía que haber tenido más diálogo con Helvar. Y Helvar le decía: ¿por qué no hablaron conmigo? Se lo ve, yo tuve la suerte de poder ayudar a María Seoane humildemente en la película de Helvar, en la vida de Helvar, que realmente nosotros lo reflotamos allá por el 2003, 2004, cuando creíamos que ese movimiento había que hacerlo de vuelta. Vos fíjate que volvimos con la democracia en el 83, pero nadie pensó en que el movimiento de la burguesía nacional, que sí pensó Helvar, debía reconstituirse. Y bueno, uno humildemente con varias cámaras nacionales nos propusimos reflotar ese movimiento, y hoy más que nunca debemos levantar las banderas por los momentos que estamos pasando, y le tenemos que pedir a los trabajadores que nos acompañen, o nosotros acompañarnos a ellos, pero darle forma a eso que empezó don José, que era un pacto social donde trabajadores y empresarios marcharan juntos. Sí, Helvar lo que planteaba era, entre otras cosas, que había que poner todo el capital disponible a producir. Y luego Perón, en una intervención característica que ha sentado escuela, señalaba cómo también había que generar préstamos internacionales como para poder colocar nuestros productos y no quedarnos presos exclusivamente del mercado interno. Sí, a ver, fueron momentos que ojalá pudiéramos volver para atrás, como vos decías, porque una cosa que poco se habla y poco se escribe, pero cuando don José, digamos, se hizo frente de la cartera económica, el país en ese momento debía 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares, una cifra que realmente, como se dice, era pagadera con una cosecha solamente, y no a las cifras siderales que hemos llegado en estos tiempos. Tenía la distribución de la riqueza un 50 y 50, o sea, el poder del salario había sido muy fuerte. Teníamos pleno empleo, inflación cero, números que a veces parece que fueran Argentina medio verde. Nosotros que somos más grandes no debemos acordar. En pocos meses bajó la inflación del 70 al 20%. Sí, exactamente, y después fue cero. Y después fue cero. Fue cero. Entonces digo, se puede en este país hacer las cosas, se puede gobernar para todos, porque en aquel momento, si bien las grandes empresas no estaban muy contentas y satisfechas, bueno, tenían diálogo con don José,
porque no nos olvidemos que fue uno de los ideólogos y mentores de FATE y de Aluar, dos empresas importantísimas para la economía nacional. O sea, su hijo, cuando murió don José y después que la dictadura le arrebatara todo, hasta la ciudadanía, después de cuando volvió la democracia, al hijo a Fernando Gervar, a través de Caraballo, que fue secretario de Cristina de Perón, le devolvieron todos los bienes, entre ellos acciones de FATE y de Aluar. Entonces digo, se podía convivir, seguramente no todos los intereses estaban hipercontentos, pero el país tenía una fuerza económica, una posibilidad realmente de desarrollo como nunca antes se había visto. Y yo creo que ese proceso trunco todavía lo podemos recuperar, ayornarlo a los momentos de hoy, pero debemos luchar entre todos y debemos entender que debemos trabajar para que ese proyecto que don José quiso llevar adelante, juntamente con la CGT y por supuesto con la Confederación General Económica, hoy nosotros le llamamos empresaria, juntos poder trabajar para que el proyecto aquel no quede trunco y poder tener el desarrollo que queremos para toda nuestra población. Yo les quería hacer una pregunta, porque los vengo escuchando, y bueno, aparece mucho la palabra empresario, empresario, empresario y empresa y trabajador, pero el agro, ¿qué lugar tenía en este pacto? Porque hasta lo que sé, no sé, digamos, el agro no formaba parte de este pacto, ¿no? No, sí, mirá, la Confederación General Económica, cuando don José la concibió con 3 confederaciones. La Confederación de Industria, la Confederación General de Industria, la Confederación General de Comercio y la Confederación General de la Producción, donde la Federación Agraria integraba a la Confederación General de la Producción y los pequeños productores agropecuarios estaban dentro de la CGI y tenían injerencia hasta en la propia conducción. Lo que sí seguramente no estaban muy contentos es la sociedad rural, que por supuesto no la integraba conjuntamente con la UIA y algunas cámaras mercantiles. Pero sí, el movimiento agropecuario y sobre todo, digamos, el campesino, el pequeño productor, el tambero, todos tienen un gran recuerdo. Yo me tocó ahí por el 2003, 2004 caminar el país y tratar de reflotar la idea de la CGE, porque yo la veía muerta, era mi opinión, la veía bastante adormecida, digamos, y me encontré con viejos dirigentes que habían combatido con don José y sobre todo el sector productivo en el interior del país y decían, ojalá, me decía Marcelo, se recupere lo que don José quería, porque el pequeño productor se sentía muy identificado con el proyecto en este pacto social. ¿Por qué? Porque tenía mucha presencia el productor agropecuario, fíjate los 14 puntos, habla de la renta de la tierra. Bueno, no nos olvidemos que don José eran de origen comunista, no fue peronista, y lo dijo siempre. Entonces digo, bueno, tenía esos ideales, pese a que después se acomodó al capitalismo, era un tipo muy inteligente, muy preparado, como decíamos, con mucha calle, esa fue su universidad. Don José sabía que debía fortalecer a la masa, a los pequeños y medianos productores, empresarios, comerciantes, pero no dejaba de mirar de reojo a los grandes productores y a los grandes industriales. Sí, lo que pasa que para la sociedad rural, por ejemplo, el impuesto a la renta potencial de la tierra no resultaba demasiado iba atractivo. Todo íntegro, digamos, a las empresas, ¿o no? El fundamentalmente lo que se trataba era de evitar que existiera tierra improductiva, de modo tal de poner en producción, porque este es un gran plan productivo. De lo que se trataba era de convertir a la Argentina en una gigantesca fábrica, llevando, como decía Marcelo, los espacios de transformación, de manufactura, ahí donde existía una fuente de producción primaria. Y también existía algo que los Estados Unidos hicieron claramente a lo largo de todo el proceso de la segunda posguerra, y que también lo había hecho Inglaterra más atrás, que era otorgar créditos y establecer vinculaciones comerciales, por ejemplo con el este de Europa, que estaba prácticamente abandonado, o con Cuba, donde se daba un préstamo por 1.200 millones de dólares en aquella situación, que fue muy cuestionado simplemente porque era con Cuba. Se le vendieron muchos autos a Cuba. Y Perón va a explicar esto, es decir, que fundamentalmente cuando yo digamos, doy un préstamo, gano de dos maneras. Por un lado, porque se está aplicando a mi propia producción, que encuentra un mercado donde colocar los productos. Y luego porque efectivamente ese préstamo genera beneficios. Vos sabés lo que también, vos sabés, había muchos de los integrantes del equipo de don José que fueron muy importantes en la economía argentina. Uno de ellos fue Lavagna. Lavagna estaba en el equipo de Helvar, Crispum estaba en el equipo de... O sea, hubo Carlitos Leiva, que tuve la suerte el otro día de poder tomar un café con él, fue el secretario de Política Económica. Está todavía lúcido y muy activo. No nos olvidemos que el Pacto Social ya tiene 43 años. O sea,
Imagínate que si ya eran muchachos recibidos, hoy estás hablando de gente que tiene más de 70, obviamente, y muy lúcidos y muy capaces y muy inteligentes. Entonces digo, a ver, yo creo que todavía se puede, porque vos fíjate algo que no se hizo nunca, y don José un día, esto me lo contó el ministro de Economía Labaña, Roberto Labaña, me acuerdo en China en un viaje que hicimos con Néstor Kirchner, me dijo, Helber era terrible, un día nos llamó y tuvimos que ir todos corriendo a sus oficinas, y dijo, quiero que me preparen, a los economistas, 150 cancilleres. Y digo, ¿cómo 150 cancilleres, don José? Quiero que 150 hombres de negocios que conozcan y sepan de la producción argentina, vayan a cada uno de los países y sea la contraparte de 150 que va a haber acá para tener conexión directa con esos cancilleres que nosotros vamos a mandar de la producción argentina. O sea, que las embajadas fueran oficinas de negocios y no, como muchas veces hemos criticado, solamente para protocolo. Vos fijate lo que proponía un hombre sin la preparación, como decimos, sin haberse recibido en Harvard o en las facultades de ciencias económicas, sino un hombre que pensaba que la economía debe ser un eje de la producción, debe ser un brazo de la producción, y no la economía mandar a la política, a la producción y a todo el sistema, como hoy parece ser que va a volver a ser y que se había desvirtuado, pero ahora vuelve otra vez. Por eso tenemos tantos economistas en la función pública. Esto es lo que marca. Entonces yo creo que, vuelvo a decir, me parece que es un momento, estamos en un momento crítico, creo que nosotros, el gobierno fue elegido por la mayoría, con lo cual debe gobernar, pero nosotros debemos armar una propuesta, primero para llevársela al gobierno y discutirla, y si no, para dársela al electorado en octubre y que sepa que realmente otro país es posible. Bueno, para continuar con nuestro viaje imaginario hacia el pasado, vamos a ir a un video donde el general Perón, a principios de los años 70, nos explica cuál había sido su política económica durante sus primeros gobiernos, cómo había impulsado el trabajo, la producción y cuáles eran los cambios que se habían producido en la Argentina como consecuencia de esa gigantesca transformación, no solo de la economía, sino también de la filosofía aplicada a la gestión pública. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial, porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. El desarrollo es como el apetito que viene comiendo, hay que empezar a hacer. Entonces, pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovidos. Y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico, se desarrolla el trabajo, nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia. Algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra. No, mentira.
Todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó 10 años de abundancia y 10 años de felicidad para el pueblo argentino. Qué fácil, ¿no? Suenan las palabras de Perón. Parece tan obvio. Sí, parece que hubiera estudiado economía, ¿no? O sea, que hubiera sido como estos muchachos que algunos se recibieron con grandes promedios en Harvard. A ver, cuando uno, a veces me pasó y me pasa que cuando nos tildan de partidista o cuando uno habla, nos quieren poner, mirá, vos parecés peronista o vos parecés K, X, Y, Z, viste que está ahora que nos ponen las letras. Yo realmente digo, la industria no tiene otra manera de no ser peronista. La industria es increíble porque no le queda otra salida. La industria pyme no puede ser, o por lo menos abrazar los ideales peronistas. Porque vos fíjate que el justicialismo, para no personalizar, el justicialismo, porque si no este error que tenemos los argentinos hace rato, y esto es un humilde aporte, y sobre todo los medios, da el apellido del movimiento y no da lo que es la doctrina. Nosotros tenemos que pensar en el justicialismo, ¿sí? Y vos fíjate que el justicialismo habla de esto, que fueron lo que hicieron Néstor Kirchner y después continuó Cristina Kirchner. Fue esto. Entonces digo, ¿qué otra opción le queda al industrial de la pequeña y mediana empresa, al comerciante y al trabajador que abrazar esta causa y aplaudirla y estar no a favor de quienes no la llevan adelante? Vos señalabas recién, y para abordar un poco el tema de nuestra actualidad, ¿no? El hecho de que durante estos casi 13 años de gobierno iniciados por Néstor Kirchner y luego en una segunda etapa que para mí son diferentes, realmente creo que la inspiración es distinta, la orientación también, creo que claramente hay una línea que se sigue en la etapa de Néstor y una muy distinta en la línea de Cristina Fernández, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner, como que se gobernó pensando que se iba a gobernar para siempre, ¿no? Es decir, que no se generaron las bases institucionales, ni las normas, ni se aprovechó la situación como para generar un sustento legal de respaldo para los momentos en los cuales no se fue el oficialismo. Sí, eso es realmente pasa en el poder. Yo creo que le pasó absolutamente a todos los que estuvieron en el poder. Vos fíjate que a Carlos Saúl Menem le pasó lo mismo. Perón dejó una constitución en el 49 que realmente es admirable y todavía hoy sigue siendo imitada. No, seguro, pero vos viste que también puede ser que el poder uno piensa que iba a estar permanentemente o que lo iban a elegir. Cuesta mucho en nuestro país y no solamente en los presidentes. Vos fíjate que nos ha pasado en las instituciones, en los sindicatos, en la AFA, en la Asociación de Fútbol Argentino. Cuesta mucho dejar la presidencia. Yo espero y asumo este compromiso público, lo dije siempre, yo llevo 10 años y quiero que el próximo mandato haya otro presidente en la CGera, porque me parece que nosotros debemos primero resistir archivos, yo lo vengo diciendo siempre. Nosotros no podemos perpetuarnos porque somos los mejores, si somos los mejores dentro de un tiempo volveremos, ¿sí? Porque nos vendrán a buscar, pero hay que darle la oportunidad a otro que conduzca lo que uno hizo y hay que formar gente. Esto es un error a veces de las conducciones, ¿no? Yo quiero formar gente, yo he tratado de ayudar a formar dirigentes empresarios porque creo que le van a dar otra impronta, otra fuerza, y que uno puede ser la reserva del caso. Ahora, cuando uno se expone siempre, el desgaste, el proceso, las contras, a uno lo llevan en general cuando conduce, a tener muchos problemas, porque después de determinado tiempo, y sobre todo si este determinado tiempo es largo, se complica. Entonces digo, a mí me parece que nosotros debemos generar esto, debemos generar nueva dirigencia, debemos tomar muchas de las cosas de la vieja, de quienes realmente sabían mucho. A mí me parece que se hizo muchísimo, pero lamentablemente, muy bien lo dijiste vos, Alberto, no dejamos las bases por si yo me voy. Y esto me parece que es un error de la política, por eso yo no lo quiero hacer en mi institución, mi pequeña institución al lado de lo que es un país. Yo quiero dejar las bases para que después que venga otro presidente pueda seguir adelante, mejorar y superar lo que uno hizo. Y esto es lo que debemos anhelar como dirigentes gremiales empresarios, dirigentes políticos, ¿no? Sí,
ahora yo me puedo pensar, ¿no? Cuando viene un gobierno totalmente distinto, con un pensamiento totalmente diferente a lo que se venía haciendo, digo, es muy difícil también, porque uno por ahí, sin querer o queriendo también, está formando militantes, está formando dirigentes nuevos, pero si viene un gobierno totalmente opositor a tus ideales, ¿cómo haces? Digo. Yo creo que si viene un gobierno totalmente opositor a tus ideales es porque algo no habrás hecho bien. Y me parece que hay un punto esencial, porque efectivamente, digamos, ningún pueblo se suicida. Lamentablemente, digamos, algunos piensan que se trata de descalificar al pueblo, de que el pueblo no sabe votar y demás. Yo creo que nada más equivocado que eso, y eso ha sido un gran error. Me parece que el pueblo de alguna manera encontró críticas, cuestionamientos, le molestaron determinadas formas, seguramente escuchó los discursos que en otro momento pasaban más desapercibidos o no eran tenidos en cuenta, y me parece que bueno, que es el momento de construir, y en este sentido creo que ustedes están haciendo una especie de intento de pacto social, aunque todavía falta la participación del Estado, ¿no? No, por supuesto, no, para nosotros, pero hay algo que yo siempre remarco, Alberto, y digo que como sector privado nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque realmente descansamos en la convocatoria del gobierno, y no es real. Yo creo que el sector privado tiene una gran obligación y una gran responsabilidad de hacer y proponer, porque para eso somos dirigentes de instituciones. No debemos esperar el llamado del gobierno, si bien es una pata ultra necesaria y no cabe ninguna duda. Yo creo que si no está, o le parece que no debe estar, o no lo quiere convocar, los privados, en este caso el movimiento obrero, a través de sus sindicatos y sus organizaciones, y el movimiento empresario a través de sus cámaras y sus entidades, debemos conformar una mesa para poder trabajar juntos y por qué no facilitarle al gobierno muchas de las cuestiones que estamos diciendo, muchas de las cuestiones que queremos aportar. Porque si no, siempre descansamos en esa convocatoria que si no se da, estamos protestando de afuera y no hacemos nada. Yo creo que el movimiento obrero lo ha entendido, tanto la CGT como la CTA. Ojalá puedan caminar ellos también juntos. A nosotros nos está costando, pero también varias entidades a nivel nacional de pequeñas y medianas empresas nos hemos sentado en una mesa, y yo agradezco la confianza que me están dando un poco para que uno la conduzca, pero si bien puedo ser presidente o la figura más visible, yo siento que somos todos pares, porque somos todos empresarios, y esta es la premisa que tenemos este movimiento, porque muchas veces pasó, Alberto, a lo largo de nuestra historia, que muchos de los representantes de las entidades y que se sentaban en las mesas de negociaciones no eran empresarios. Sí, ocurrió eso, y también hay una cosa que es muy importante, lo que ahí se ve la matriz del justicialismo claramente, que es el hecho de que se puedan sentar e incluso llevar adelante medidas comunes empresarios y trabajadores, ¿no? Que es lo que planteaba Perón en su concepto de comunidad organizada, es decir, básicamente el hecho de contribuir cada uno desde su lugar para tratar de propender al bien común realmente, y no fundamentalmente plantearlo en términos de confrontación o de lucha de clases, que claramente llevaba a una situación de violencia, de confrontación, que creo que de alguna manera este paso a la oposición ha servido como para empezar a amalgamar esas alianzas. Sí, por supuesto, porque, a ver, nosotros, salvo la discusión salarial, que se da una vez por año, gracias a Dios que volvieron las paritarias, porque nos permite tener activo el salario y tenerlo vivo, y que se discutan, y que el trabajador reciba algo digno y que después lo vuelque al consumo, como lo decía Perón en lo que vos mostraste. Nosotros discutimos una vez por año. Después tenemos que entender que la pequeña y mediana empresa y los trabajadores somos un solo sector, no somos dos sectores, somos el sector productivo. No podemos caer en la trampa que nosotros como empresarios y los trabajadores no estamos en el mismo barco, entonces porque hay una discusión salarial, que yo te doy, vos me das, y no te doy, no te pago, qué sé yo, nosotros no podemos trabajar juntos. No es verdad, porque fíjate que nos juntamos y hemos discutido la ley de RT, hemos discutido muchas cuestiones inherentes a la relación laboral, y tenemos mucho para aportar, seguramente, y hay que trabajar por una realidad, que es la realidad PYME, Alberto. Esto es una pata que los gobiernos que han pasado no lo han podido llevar adelante. Nosotros, no puede ser que todo lo que se discuta en las grandes empresas, en definitiva lo estemos pagando las pymes, porque muchas veces los signatarios de convenio puede ser una gran empresa, y esa gran empresa le importa muy, muy poco muchas de las cuestiones que arreglan, porque en realidad las pagan las pymes. Entonces me parece que con los sectores del trabajo, con el movimiento obrero organizado, las pequeñas y medianas empresas debemos discutir, porque hay que fragmentar, hay que tratar de ver cómo se puede
digamos, pensar en una ecuación que a las pymes les sirva y que les sirva al trabajador, pero no puede ser que estemos englobados en todo lo mismo y resulta que una empresa de 2 personas es lo mismo que una que tiene 500, sobre todo para la ley laboral. Me parece que debemos trabajar en esto, tenemos una asignatura pendiente, las asignaciones y los costos que tenemos las pymes son muchísimo más grandes que una gran empresa, donde nosotros, por supuesto que somos de mano de obra intensiva, con lo cual necesitamos trabajadores. Entonces me parece que sin flexibilizar nada, sin abaratar nada, debemos tener un capítulo PYME, una ley para las pequeñas y medianas empresas en este tipo de cuestiones, como las impositivas, pero es una gran discusión que para esto necesitamos el apoyo muy claro y muy fuerte del movimiento obrero, porque creo que mucho menos, por lo que pude hablar legisladores de Cambiemos, van a llevar adelante. Así que me parece que nosotros es hora de tomar cartas en el asunto, porque debemos dejar un país, como pensaba Perón y Helvar, para generaciones posteriores. Bueno, se nos ha ido el tiempo, pero antes de despedirlo a Marcelo, yo quiero tener el compromiso, lo convoco a Marcelo a que participe, bueno, más frecuentemente aquí, y que sobre todo que se comprometa a invitar a sus colegas, a sus copartícipes empresarios, porque creo que realmente la solución, lo que estamos pensando en este programa es el país que viene. Y nos gustaría también tener representantes del gobierno respecto de ver qué es lo que piensan y cómo imaginan este futuro, ¿no? Por eso, Marcelo, espero que, bueno, que estés de nuevo por aquí, pero sobre todo también que la CGE y los pequeños y medianos empresarios tengan una participación activa. Con todo gusto, Alberto. Bueno, realmente el esfuerzo que están haciendo en TV Sindical merece nuestra atención, y como te dije, ya estamos haciendo una alianza estratégica, me parece, con el movimiento obrero, con lo cual, bienvenido el espacio que nos ofreces, acá estaremos, y seguramente cuando vos lo dispongas van a estar empresarios contándote la realidad del sector y dándote los aportes para ver cómo podemos salir de esta crisis que tenemos hoy de 16 meses de caída ininterrumpida de la actividad industrial. Bueno, la dejamos a Claudia que nos despida hasta la próxima semana aquí en nuestro programa. Bueno, y nos veremos el jueves que viene, y le agradecemos a la audiencia, y bueno, otro programa va a ser de sindicalismo, sus protagonistas y su historia.